Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una siguiente clase de dibujo del curso de dibujo de este semestre. Yo soy su profesor William Quilarque y vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre diferentes aspectos del dibujo en cuanto a el uso de las herramientas. ¿Ok? Vamos a comenzar hablando o mencionando que para tener unos buenos resultados en cualquier tipo de dibujo que vayamos nosotros a elaborar, debemos asumir una posición correcta a la hora de sentarnos. Eso forma parte de, digamos, uno de los aspectos más importantes a la hora de desarrollar cualquier actividad de dibujo que vayamos a hacer, un plano, un dibujo artístico. Tenemos que tener una buena postura. Dependiendo de la postura, pues el dibujo puede verse afectado o no. Entonces, esta información que está acá se refiere a, digamos, el tipo de postura correcta para nosotros asumir, ¿verdad?, un trabajo de dibujo. Luego vamos a hablar un poco también del uso de las escuadras. Acá tenemos, ya en la clase pasada vimos cuáles son los tipos de herramientas y de materiales que vamos a usar. Esto que se ve acá ya lo conocemos como la regla T, ¿correcto? Y esto que está acá es la escuadra. ¿Cómo se traza, digamos, normalmente con estas dos herramientas? La regla T sirve para apoyarla, como lo ven acá, en el lateral del tablero o de la mesa de dibujo. Entonces, la regla T se va deslizando a lo largo del tablero y encima de la regla T, como lo indica acá, podemos apoyar la escuadra para hacer trazos, digamos en este caso, perpendiculares, ¿correcto? O trazos verticales perfectamente perpendiculares a la ubicación de la regla T. A medida que la regla T se va desplazando en el sentido vertical y nosotros vamos desplazando, como indica esta flecha, las escuadras hacia los lados, podemos ir haciendo una serie de trazos que sean paralelos, como lo indica esta gráfica. ¿Okay? Este es el movimiento correcto de la mano. Nosotros debemos sostener con una mano la regla T para que no se nos mueva, es decir, para que no se desplace, se mantenga firme, y con la otra mano, a medida que con los dedos vamos empujando la escuadra hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos ir trazando las líneas de manera vertical. Como ya lo mencionamos en la clase pasada, las escuadras tienen diferentes ángulos, ¿verdad?, en sus esquinas o en sus puntas. Está la escuadra de 45 grados, ¿ok? Y está la escuadra de 30 y 60 grados. Con la combinación de ambas, de la posición de ambas escuadras, nosotros podemos lograr ángulos diversos. Es decir, fíjense en esta posición, esta combinación. Se colocó la escuadra de 45 y se colocó la escuadra de 30 y 60 en esta posición y podemos obtener trazos. Acá, por ejemplo, este trazo es de 15 grados, entonces podemos tener diferentes ángulos obtenidos con combinación de la posición de las escuadras. Es decir, podemos variar a esta posición, podemos variar a esta posición, podemos variar a esta posición, y aquí se nos va generando una serie de ángulos diferentes, ¿verdad?, dependiendo de, digamos, el ángulo que necesitemos trazar. Para eso también existe la herramienta que es el transportador. ¿Se acuerdan? El transportador lo vimos cuando vimos las características de los materiales que íbamos a comprar. El transportador nos sirve para nosotros ir midiendo todos los ángulos que necesitamos y trazarlos, el que se requiera, pues. Aquí abajo también observamos diferentes combinaciones de posiciones de escuadras para obtener diferentes ángulos. Por ejemplo, acá se obtiene un ángulo de 90 grados con esta posición. Acá se obtiene el ángulo natural que nos da la escuadra, que es el de 45. Acá se obtiene el ángulo de 30 grados, que es el ángulo natural de esta escuadra. Con esta combinación de estas dos escuadras en esta posición obtenemos, por ejemplo, una apertura de ángulo de 120 grados. Con esta combinación de posición de estas dos escuadras obtenemos una apertura de 150 grados, y así sucesivamente. Nosotros podemos ir buscando con la variación de las posiciones de las escuadras, podemos ir consiguiendo ángulos que necesitemos trazar. Normalización, los formatos y las líneas. ¿Qué es la normalización? En el dibujo técnico, la normalización es el conjunto de normas que regulan todos los elementos que intervienen en el dibujo y el diseño gráfico.
Esa normalización tiene que ver con los formatos, de los tamaños de las hojas que se usan, y en el caso de los formatos, el formato base, digamos, es el formato A. Esto es una norma internacional de dibujo, o sea, el formato A es el mismo formato en todos los países en que se maneja esta norma. La medida se expresa en milímetros, correcto, y partiendo del formato A existen dos variaciones, la B y la C. La variación del formato B y C se refieren fueron unas variaciones que se hicieron para que pudieran almacenarse los dibujos en sobres, carpetas, archivadores, etc. Es decir, esos formatos derivan del formato A. Entonces, el principal es la serie A. La serie B y C son anexos de la A. Por ejemplo, el formato A0 me está indicando que usaremos una hoja del tamaño 84 centímetros por 1 metro con 18 centímetros. El formato A1 es normalmente el pliego de papel bond. Si se dan cuenta, el formato A1 me dice que la medida de la hoja es 594 o prácticamente 600 milímetros, que son 60 centímetros, y 841 milímetros, que vienen siendo muy aproximados a 90 centímetros. Es decir, el pliego de papel bond que compramos es el formato A1, ¿ok? Y el formato A3, por ejemplo, viene siendo el tamaño doble carta, que conocemos como tabloide. Es el formato 297 milímetros o casi 300 milímetros, son 30 centímetros, y 42 centímetros o 420 milímetros. Es decir, el formato A3 es el formato tabloide, es el famoso formato cuando nosotros compramos los blocks DIN A3. Bueno, eso significa la dimensión, nomenclatura internacional, A3 viene siendo el tamaño del formato de la hoja. Esta tabla nos indica los diferentes formatos que existen y las variaciones para usar archivadores, carpetas, etc. ¿Cómo se dobla un plano? Es importante que conozcamos también, hay muchos compañeros que una vez que terminan sus carreras, pues no saben, cuando elaboran el primer proyecto, no saben ni siquiera cómo doblar un plano. Ok, digamos, la hoja o la lámina debe ser doblada, de la siguiente manera. En el sentido horizontal de la hoja, el doblez debe ser en forma de acordeón, como lo indica aquí la imagen. Se debe ir doblando en forma de acordeón, ¿verdad? Y posteriormente se le hace un doblez aproximadamente a la mitad, o donde me quede esto que está aquí en el recuadro negro. Este tamaño, si ustedes ven aquí la medida, debe coincidir con el tamaño de una hoja carta, o un poco menor de una hoja carta. ¿Por qué? Porque este formato debe quedar, o este tamaño debe quedar justo para ser incluido en alguna carpeta, o en algún archivo de algún sobre donde se vayan a archivar proyectos de arquitectura. Entonces, una vez que yo tengo mi hoja doblada en el sentido horizontal tipo acordeón, la doblo después, como indica aquí la figura, en 2 o 3 partes, las que hagan falta, procurando siempre que este tamaño me quede igual o menor a un tamaño carta. Y al frente, en el frente, es decir, aquí donde dice terminado, debe siempre aparecer o estar la información que contenga el cajetín o el logotipo del proyecto. Es decir, cuando yo lea esto, como esto es lo que me voy a conseguir cuando yo abro la carpeta, esta cara del plano, aquí debe haber o debe aparecer toda la información de ese plano sin necesidad de yo abrir el plano. Es decir, sin necesidad de desdoblar esto, yo debo conseguir aquí qué es lo que contiene esa lámina, qué información contiene esa lámina. ¿Okay? Así se debe doblar un plano correctamente, como indica aquí la figura. Luego tenemos los tipos de líneas normalizadas que existen, ¿okay? Para nosotros representar, en este caso, un plano, un proyecto, o dicho de otra forma, para nosotros aplicar el dibujo técnico a un proyecto de arquitectura, de ingeniería, o inclusive de un proyecto o de unas piezas que tengan que ver con diseño mecánico, industrial, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hacer uso de las líneas normalizadas. Cada línea significa algo, o bien sea por su grosor, ¿verdad? O bien sea por el tipo de línea. Por ejemplo, la línea más gruesa significa contornos vistos y aristas vistas.
Y normalmente también se usan en proyectos de arquitectura y de ingeniería para indicar elementos que han sido cortados. Es decir, cuando nosotros seccionamos o cortamos un elemento para ver su vista transversal, nosotros hacemos uso de la línea más gruesa. La línea continua fina normalmente la usamos para líneas de cota, líneas de proyección, también para líneas de arista o de vistas que son aristas que son vistas, ¿ok? Pueden ser un poco más lejos o normalmente una distancia normalizada, es decir, no tenemos por qué usar la línea fina para señalar un corte. ¿Okay? Entonces la diferencia entre la línea gruesa y la línea fina normalmente es: la línea fina se usa para vistas normalizadas, vistas normales, y la línea gruesa cuando vamos a cortar algo, cuando tenemos algo más cerca, cuando tenemos contornos que queramos darle un énfasis por algún motivo, nosotros usamos la línea más oscura. La línea en zigzag normalmente se usa cuando indicamos cortes. Esto es una línea que se usa mucho para cortes. En topografía se usa a veces para nosotros indicar, por ejemplo, límites de terreno, tipos de linderos, de cercas, etcétera, etcétera. La línea de trazo. La línea de trazo se usa normalmente para indicar contornos o vistas que están ocultas. Quiere decir, partes de una pieza o partes de un dibujo que no se ven, que están detrás de. Cuando yo quiero representar algo que está detrás de, uso líneas de trazo o líneas punteadas. También se usan en arquitectura para representar proyecciones de elementos que no vemos, que están por encima del plano de corte. Alumnos de primer semestre, ya yo les he comentado de arquitectura que la línea, y se deben acordar, la línea de punteada se usa para proyecciones de volados, de techos, de losas y techos que están por encima de la línea de corte, que no se ven, que están en el segundo nivel, ¿verdad? Deben ser proyectadas en, digamos, el plano de planta baja o en la vista de planta baja. Las líneas punteadas o líneas de trazos con puntos se usan normalmente para indicar ejes centrales, como dice aquí, ejes de revolución, ejes centrales, trayectorias, etc. Y la línea punteada o la línea de trazo con dos puntos se puede usar para contorno de piezas adyacentes, posiciones intermedias y extremos de piezas móviles, centros de gravedad, etc. Esta línea se usa mucho más en ingeniería mecánica que en arquitectura. En arquitectura muchas veces la usamos para ejes de cortes, para indicar un corte, y esta línea se usa en ingeniería civil muy normalmente para indicar los ejes estructurales, línea, punto, línea, punto, línea, punto. El grosor de las líneas. Ok, además del tipo de línea, es decir, la característica de la línea, también el grosor tiene una función, como ya le expliqué hace un momento. Digamos que el grosor de la línea va a depender de los elementos que nosotros queramos o necesitemos enfatizar. Cuando hacemos un corte o una sección, necesitamos enfatizar todos los elementos o todas las partes del objeto que cortamos. Para enfatizarlo, lo representamos con una línea más gruesa. Si cortamos una pared, si cortamos una losa, si cortamos un piso, ¿ok? Esos cortes se representan con líneas más gruesas. También depende, el uso de la línea gruesa o fina depende también de la escala. Entonces, cuando dibujamos a tinta, por ejemplo, existen unos grosores ya normalizados, ¿ok? Que vienen expresados en milímetros. Van desde el 0,18, inclusive hay uno más pequeño o más fino, que es el 0,15. Van desde 0,18 hasta 1,4, 2, 3, etc. Mientras más alto sea el número, más gruesa es la línea. Estos espesores son los que vienen expresados en las plumillas para dibujar a tinta, ¿ok? Imagínense que yo les digo, hagan un dibujo en escala muy pequeña, es decir, el dibujo resulta en un formato de hoja pequeña y el dibujo es de detalle de algo muy chiquito.
y ustedes escogen dibujarlo con la línea o la plumilla de 2 milímetros, que es muy gruesa. Pues ese dibujo no se va a entender, no se va a ver, no se va a apreciar realmente lo que es, porque la línea gruesa no va a permitir la lectura correcta del dibujo. Entonces nosotros, dependiendo también de la escala del dibujo, escogemos el grosor de la línea para aplicarlo en los diferentes elementos. No es lo mismo hacer una pared con 2 milímetros, con una línea de 2 milímetros, ¿verdad? O representar una pared con una línea de 0.25 milímetros. Siendo que aquí, si es una escala pequeña, se va a ver muy cargado, no se va a entender, y siendo que si aquí es una escala muy grande, se va a perder la línea, se va a ver muy fina. ¿Okay? Entonces hay que tener racionalidad para el empleo de las líneas dependiendo del tamaño o de la escala que vayamos a usar. Los márgenes. Los márgenes, cada lámina debe tener un margen que también está normalizado, ¿verdad? Cuando los formatos son grandes, es decir, estamos usando hojas en formato A0 o A1, se indica que el margen no debería disminuir de 20 milímetros o 2 centímetros. Si el formato es pequeño, estamos hablando de un formato A2, A3 o A4, pues el margen también disminuye. Puede ser un margen de 10 milímetros o 1 centímetro. Los cajetines vienen siendo los elementos que nos sirven para nosotros colocar toda la información que va a identificar esa lámina o ese proyecto. El cajetín normalmente lleva la identificación del plano y su tamaño varía. En formatos grandes suele ser de 12 a 14 centímetros de largo por 7 u 8 centímetros de altura el cajetín. El tamaño de este cajetín, lo que conocemos como cajetín, es esta zona que está acá, que viene dividida. El diseño del cajetín lo elabora el proyectista, dependiendo de la información que le vaya a colocar: nombre de plano, propietario, dirección, escala, fecha, etc. En el caso de los ejercicios académicos, se les pide al alumno que acá coloquen nombre del instituto, nombre del alumno, la escala, el título del trabajo o de la lámina que están elaborando, etc. La escala gráfica y la escala numérica. La escala gráfica nos sirve para dibujar o representar un dibujo a un tamaño cualquiera. No está referido a una unidad de medida específica. Es decir, si yo voy a dibujar algo y no quiero usar unidad de medida específica, yo fijo lo que es una unidad de medida gráfica. Yo puedo decir, este trazo de esta línea, desde esta esquina hasta esta esquina, es lo que representa mi unidad. Es para mí, por ejemplo, 1 metro. Si yo hago esto y fijo esto gráficamente, esta distancia, sea cual sea, yo la voy a usar en todo mi proyecto como unidad de medida de 1 metro, y de ahí derivo todo. Es decir, si yo divido esta línea a la mitad, entonces yo digo, para mí eso es medio metro, independientemente de la medida que tenga. ¿Ok? Entonces las escalas gráficas se usan para representar dibujos a un tamaño cualquiera, simplemente fijando una unidad de medida gráficamente. Si se dan cuenta, pueden haber diferentes escalas, es decir, aquí yo fijo que estos son 10 metros, entonces aquí serían otros 10 metros, serían 20, y aquí esto que representa 40 metros debe ser igual a esto. Si yo agarro esta porción y la coloco aquí encima, me voy a dar cuenta que mide exactamente lo mismo, porque yo fijé la unidad de medida. Ahora, ¿cuánto mide esto en centímetros? Ahorita no me interesa, porque no estoy trabajando con unidad de medida numérica, sino gráfica. Y se representa, hay muchas formas de representarlo, aquí lo ven. Estos son diferentes tipos de representación de escalas gráficas. Ahora, cuando trabajamos con la escala numérica, es diferente. Nosotros tenemos dos tipos de escalas numéricas: la de reducción y la de ampliación. La de reducción nos permite disminuir el tamaño del objeto para dibujarlo en una escala menor. Es decir, el tamaño del dibujo es menor que la realidad. Se representa normalmente de esta forma: 1, 2 puntos y otro número, el 10 en este caso. Esto se lee escala 1 a 10. El 1 representa la unidad,
o el tamaño real. Y el número 10 representa la cantidad de veces que se reduce el dibujo. Voy a repetir eso. Perdón, el objeto. Voy a repetir eso. El 1 representa la unidad o la medida real. Y el número que continúa, en este caso 10, representa la cantidad de veces que se disminuye el objeto. Eso quiere decir entonces que a medida que el número que está a la derecha va incrementando, quiere decir que el dibujo se va haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque aquí, en este ejemplo, en el caso de que yo diga vamos a dibujar algo en 1 a 10, ¿verdad? Aquí disminuye el tamaño real 10 veces. Pero si yo les digo, hagan el mismo objeto en escala 1 a 100, entonces ustedes lo disminuyeron 100 veces. Por lo tanto, este objeto va a quedar más pequeño dibujado acá en esta escala que acá. Eso es un ejercicio que vamos a hacer más adelante y se van a dar cuenta que en la escala 1 a 10 el objeto o el dibujo queda representado más grande, y en escala 1 a 100 el objeto queda representado en un dibujo más pequeño. La escala de ampliación funciona de manera contraria. El número que está a la derecha representa la unidad y el número que está a la izquierda representa la cantidad de veces que se aumenta el objeto. Por ejemplo, si yo estoy dibujando una pieza o un tornillo para una pieza mecánica que es milimétrico, no puedo hacer un plano de ese tornillo porque cuando lo mande a la fábrica pues nadie lo va a entender, nadie lo va a ver, a menos que tengan una lupa inmensa. ¿Qué se hace con esas piezas que son muy pequeñas? Pues se aumentan de tamaño para que puedan dibujarse con mayor detalle en una hoja en grande, y se usa una escala de ampliación. Entonces, dibujamos a escala 2 a 1, o 5 a 1, o 10 a 1, etc. Significa, en este caso de 5 a 1, que yo aumenté 5 veces el tamaño real del objeto. Un tornillito que era muy pequeñito milimétricamente, lo aumenté 5 veces para dibujarlo en escala 5 a 1. Estas escalas en ingeniería y arquitectura no se usan prácticamente, se usan es para ingeniería mecánica, diseños industriales, o sea, cuando necesitamos representar piezas muy pequeñas para nosotros poder hacer planos de fabricación o de construcción. En la ingeniería y la arquitectura, ingeniería civil, vamos a usar las escalas de reducción, son las que comúnmente se usan. Bueno muchachos, por hoy ha sido todo. En esta clase no hay actividad, en la clase que viene sí va a haber actividad, y nos estamos viendo en la próxima clase. Siempre estén pendientes que se liberará pronto la próxima clase. Por hoy es todo, así que chao.